aquí se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿En un qué? En un de repente. Esto nos da a nosotros una pauta para conocer, hermanos, que cuando estamos nosotros con el Señor, aun cuando nos estén golpeando, aun cuando estemos azotados, aun cuando estemos en problemas, aun cuando nos metan a la nave del olvido, aun cuando nos metan al lugar más oscuro, aunque la vida nos meta en los lugares más tenebrosos, si nosotros seguimos alabando a Dios, si nosotros seguimos glorificando el nombre de Dios, cantando alabanzas a la medianoche. Cuando habla de cantar alabanzas a la medianoche, significa que nosotros adoremos a Dios en lo más duro del problema. Esa es la medianoche. ¿Cuál es la medianoche de tu problema? En lo más duro del problema. ¿Cuál sería la medianoche de tu enfermedad? En lo más duro de la enfermedad. Cuando te dicen, usted tiene 3 meses para vivir. ¿De veras? Voy a alabar a Dios. Eso es lo más duro. Eso es la medianoche de tu enfermedad. Cuando el doctor dice ya no hay solución, y ya cuando el doctor, el carcelero, dijo aquí lo voy a meter, aquí se va a quedar, aquí lo voy a encadenar, aquí va a quedar su vida, ellos se pusieron a alabar a Dios y Pablo y Silas vieron la gloria de Dios. Cuando tenemos problemas, alabemos a Dios. En medio de la dificultad, alabemos a Dios. En medio de la enfermedad, alabemos a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando temblaron los cimientos de la cárcel, dice que instantáneamente, diga conmigo al instante, diga de nuevo al instante, diga primero, de repente, un terremoto, y diga al instante. ¿Se está dando cuenta de las palabras que usa la palabra de Dios? La aceleración que ocurre cuando alguien le sirve a Dios. ¿Cómo puede saber usted que le está sirviendo a Dios? Cuando hay de repentes, cuando hay aceleración y cuando hay milagros. Si una iglesia tiene milagros y hay aceleración, Dios está ahí. El hecho de que una iglesia crezca de 10 a 40,000 en un mes no quiere decir que Dios esté ahí. No quiero decir tampoco que no pueda suceder y que no esté bien. Pero hay iglesias, mega iglesias, que tienen, y con todo respeto lo digo sin agraviar a nadie, que pueden tener 3,000 miembros, 2,000 miembros, 1,000 miembros, 500 miembros. Pero si la presencia de Dios no está ahí, simplemente es un show bueno donde hay buena música, buena alabanza y buenas charlas. Que no es mal oír, pero es peligroso porque en los momentos del problema y de la angustia, la gente puede desaparecer y no volver jamás. Yo he escuchado de algunas personas, de algunos ministerios, donde tienen dentro del ministerio hay programas donde hacen muchas cosas, hombres y mujeres. Y en cierta ocasión en un restaurante escuché, incluso cargaban las chumpas, cargaban las jackets, las sacolas, las jaquetas, las cargaban encima y ahí decía lo que son, y orgullosos de ser eso. Sin embargo, estaban en un restaurante comportándose como que si fuera un bar. ¿Alguien me está escuchando? Ellos comportándose como que si fuera un bar. Estaban fumando, estaban tomando, hablando malas palabras, gritando. O sea, para ellos no solo estaban comportándose mal, sino que estaban interfiriendo la paz de otras personas que calmadamente llegaron a comer a un restaurante. Entonces, cuando vienen los de repentes y vienen los temblores donde se mueven los cimientos de la cárcel o del lugar donde estamos, hay instantáneamente cosas que suceden. Entonces, si estamos nosotros acá y adorando y glorificando el nombre de Dios, no importa que solo hayamos 100, 200, que hayamos 1,000, no tenemos por qué tener 1,000,000 para creer que estamos haciendo bien. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo? Sino que no tengo que tener 80 años en el evangelio y decir que soy cristiano y con eso lo hice todo. No, puedo tener un día en el evangelio y ser más maduro, tener más poder, más potencia, tener fuerza, aunque las tres cosas son las mismas, pero si las definimos nos ayudan a entender más cosas. Puedo tener más entereza, puedo ser más maduro en el Señor, ¿okay? Aunque tenga solo un día o un mes, un año comparado con otros. ¿Qué me hace ser así? La fuerza que yo tenga de Dios. ¿Qué me hace ser así? La confianza que yo tenga en Dios, el amor que le tenga a Dios, la fidelidad que yo le tenga a Él, porque Dios es fiel, siempre fiel. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre es fiel.
aunque nosotros seamos infieles. Él siempre permanece fiel. Entonces, mi fidelidad a Él, mi deseo de servirle, mi entereza de mi alabanza, lo entero de mi adoración hacia Él, me dan los de repentes que suceden en la vida de los cristianos. Amén. Entonces quiere decir que si hay una iglesia allá por, no sé, San José La Arada, una aldea, y todavía esa aldea tiene un caserío que está todavía más metido entre la montaña, y ese caserío todavía tiene unas 4 covachas por allá, pero ahí se unen 3 a alabar el nombre de Dios. Si están alabando como Pablo y Silas, van a tener mejores terremotos espirituales que nosotros aquí en la capital. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es el lugar, no, y esto quiere decir entonces que yo no tengo que esperar a estar en un lugar donde se diga que se está alabando a Dios para adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios en todo lugar, en mi casa, en el carro, caminando, puedo alabar el nombre de Dios. Y cuando eso pasa, instantáneamente, oiga lo que pasa, se abrieron, diga conmigo, todas las puertas. O sea que cuando Dios da la libertad, la da completa. O sea que no solo le va a abrir una puerta y ¡boom!, se va a topar con otra. Voy a esperar otra vez. No, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nos va a abrir todas las puertas. Tome en cuenta esto. Cuando Dios te cierra una puerta, Pastor Roger, si vas caminando y Dios te cerró esta puerta, ¡pum!, no hay que quedarnos parados ahí, porque significa que ese no era el lugar y Dios ya abrió, como que si abriese semáforos, hay camino recto para allá. Una vez iba para, no me acuerdo para dónde iba, pero iba para, creo para la zona 7 iba, y era de noche, y yo iba corriendo, iba solo en el automóvil recién, y iba rápido. De hecho iba para un servicio, ya me recordé, donde el apóstol Juan José, e iba solo. Esa noche no fue pastora conmigo, pero iba solo, y de repente el Waze me dice, haz una derecha, y dije, pero si aquí recto me queda mejor. Pero como el que me está dirigiendo dice, haz una derecha, hice una derecha. Donde hice la derecha me dice, haz otra derecha. Dije, pero sí, ¿por qué no me llevo por ahí? Resulta que cuando me metí aquí, de alguna manera me metió a un momento, diga conmigo, a un momento en el que exactamente tomé la avenida y todos los semáforos los iba agarrando en verde. Me fui en verde. O sea, así es Dios. Cuando nos dice a través de su palabra, el Waze de Dios es la palabra, que nos dice, haz una derecha, para aquí, haz una izquierda, a tantos metros vas a tener que cruzar, toma el desvío y vete derecho, vete recto, y en fin. Y cuando lo hacemos, se abren los semáforos y podemos pasar, y con lo que nos iba a tardar 20 minutos, nos llevó 5 minutos. ¿Por qué? Porque Dios está aquí y Dios está en eso. Entonces, al instante se abrieron todas las puertas. Diga de nuevo conmigo, todas las puertas. Y oiga lo que sucede. Y las cadenas de Pablo y Silas se soltaron. Amén. No. Póngame ese versículo, por favor, versículo 26. ¿Y qué dice ahí? Entonces se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de. Entonces, si tú estás orando, lo que decía pastora hoy, alguno de ustedes, y por eso ella dijo, tómenlo. Porque cuando usted toma una palabra de bendición en su vida, no solo se va a abrir la puerta de pastora Astrid, sino que no solo se van a caer las cadenas que puede estar parando la bendición de pastora Astrid, se van a abrir la de toda la familia. Diga conmigo, toda mi familia. Por eso, cuando su esposo dice, yo no voy a ir porque hoy estoy cansado, está bien en decirle, perdone, pero yo sí necesito mi amor, mi vida, mi cututú y mi gordito, como le diga. Yo sí necesito ir a la iglesia porque quiero que nuestras cadenas estén abiertas de todo. Así que yo voy a ir a alabar a Dios en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y las cadenas de todos se van a abrir. Amén. Bonito lo que aprendemos de la vida del apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, cuando nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24, vemos algo. Oiga lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenándolos azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ya leímos lo demás, pero quería que usted entendiera por qué los metieron a la cárcel. Mire, cuando se ha hablado de que hay que tener cuidado, que en Guatemala pronto nos van a meter a la cárcel, yo le pregunto a usted: ¿predicar la palabra de Dios nos puede meter a la cárcel? Piense bien la pregunta. ¿Qué metió a la cárcel a Pablo y a Silas? ¿El qué? La predicación del evangelio. Entonces, si nosotros predicamos el evangelio, eventualmente, dependiendo del área donde estemos, ¿podemos ir a la cárcel? Claro que sí. Podemos caer en la cárcel. Ahorita hay libertad en Guatemala. Sí, claro, ahorita nadie nos mete a la cárcel. Usted puede pararse en un bus, meterse en un bus, pararse y predicar la palabra de Dios, que nadie le dice nada. Pero dése cuenta aquí lo que sucedió. Y hoy en nuestro ámbito espiritual, o en nuestro ámbito cristiano evangélico, también está sucediendo. Yo creo en la palabra profética. ¿Cuántos creen en la palabra profética? Yo creo que hay siervos de Dios que Dios los utiliza en la profecía hoy. ¿Por qué? Porque desde los hechos vemos que cuando Pablo y Silas salieron del lugar donde salieron, Bernabé también en el primer viaje, habían ahí apóstoles y profetas, lo dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que la profecía como tal, como oficio, no terminó, sino que siguió, y creo que aún está dispuesto para muchos. Sin embargo, hoy muchos se aprovechan de que esto siguió, y aunque usted no lo crea, también les ha entrado un espíritu llamado espíritu de adivinación. Yo, hermano, considero que yo no necesito llegar a un lugar e impresionarlo a usted con palabras huecas o con información que usted sepa y que nadie más lo sabe que yo se lo diga, porque Dios no confronta de esa manera ni avergüenza. Dios no avergüenza a nadie. Dios dice: aquel que peque, venga con humildad delante de Dios, y delante de mí yo le voy a perdonar su pecado, voy a alcanzar su alma. Eso sí lo dice Dios, eso yo lo entiendo. Pero empiezo yo y digo, digo unas palabras tal vez que supuestamente son lenguas, y empiezo a hablar y digo: aquí hay una mujer, aquí hay una mujer. Sí, hay como 40, ¿cómo no va a haber una mujer? Y al nomás yo decir aquí hay una mujer, todas están a la expectativa. ¿Y qué dirán? ¿Seré yo, maestro? ¿Será a mí? Y como todo mundo, ¿a quién no le gusta que Dios le hable? No, ¿a quién no le gusta? ¿A quién le gusta que Dios le hable? Sí. Entonces, si me dicen Dios va a hablar, me pongo expectante, me pongo a la expectativa. Y si digo, sí, veo aquí que hay una mujer y M y A. ¿Cuántos nombres hay ya aquí con M y A? ¿Ah? Muy bien. Mireia, ¿cuál otro? ¿Ah? Por ahí dijeron Mirna, ¿verdad? Ok. María. Entonces sí, cuando vi que alguien hizo así, como ahorita que tú dijiste Mireia, y veo que le tocaron, entonces empiezo a adivinar. No digo este servidor, estoy hablando mercaderes del evangelio que lo hacen hasta por dinero. Entonces ya vi que dos, y uno hasta allá atrás le hizo María, porque se llama María. ¿Okay? Entonces empiezo a hablar y empiezo a adivinar. Diga conmigo, adivinar. Entonces digo, y veo como que tiene ¿por qué le hacen así? Porque es que si una persona te va a dar palabra de Dios, te la va a dar. Dice Dios esto y esto y esto, y se acabó. O sea, hoy como que creo que trajo una su jacket negra. Ya te descarté y ya descarté allá.
y como que negra y también como gris. Entonces, porque como no vi reacción en la de la negra, de pronto veo reacción en la de la gris y estoy ¿qué? Adivinando. Y hay gente que es muy pilas para adivinar, muy tremendos. Entonces empiezo a averiguar y digo, y aquí por ejemplo sería tremendo porque yo diría, y veo un título universitario, pero como las dos lo tienen, entonces yo tengo que seguir adivinando hasta que den el clavo, y veo cabello rizo, ya me quedé con una. Y ya estuvo, ya le adiviné. Y puedo decirle cualquier cosa. ¿Qué es lo que más dicen? Dice Dios que vas a ser prosperada. Dice Dios que te tiene en el hueco de su mano. ¿En serio? ¿Usted necesita que alguien venga a decirle eso? ¿Cuántos saben que están en el hueco de la mano de Dios? ¿Cuántos saben que Dios los quiere prosperar? ¿Cuántos saben que Dios los ama de tal manera que dio a Jesús su Hijo? ¿Cuántos saben de que Dios ya les perdonó sus pecados? ¿Y cuántos de ustedes tuvieron un pasado no tan bonito? Todos, hasta vos que sos la más, ¿verdad, hermana Danita? Es la que más se ha portado más o menos bien. No más con quien se casó fue el problema, pero nada, eso es mentira. Es mi Roger. O sea, es la que mejor se ha portado de las hijas. No ha dejado de venir a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, pero aún así estoy seguro que tenés y dice el Señor que ha sufrido en la vida. ¿Quién de ustedes no ha sufrido en la vida? Estamos aprendiendo de los viajes del apóstol Pablo y lo que Pablo hacía. Amén. Amén. Dice el Señor que y también aquí hay un varón que trabaja fuerte, todo el día está trabajando. Y entonces levanten su mano los varones. Levanten su mano los varones. Ok, entonces yo ya vi algo y digo, ok, y veo que trabajas como con aceites. ¿De quién estaría hablando? Ya tengo dos aquí, ¿verdad? Y Dios te va a dar tu negocio. Amén, dice uno por ella, y me quedé. Esta mujer no dijo nada malo, o dijo algo malo la divina esta. ¿Qué dijo? Estos hombres, leámoslo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Eran siervos de Dios Altísimo? ¿Anunciaban el camino de salvación? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se enojó Pablo? Por el espíritu de adivinación que tenían y porque el amo de ella andaba así. ¿Cuánto más a dar? El día, ¿cómo? Tenía ganancias. El día cuando hemos tratado, de veras, yo trato lo más que pueda de traer personas que no vengan a pedir dinero de esa manera. También sé que si algún día está un predicador acá, y oiga, hermano, usted puede hacerlo sin pena, y el predicador dijo algo, por ejemplo, no sé, decime algo que sería fuerte en tu vida. Algo fuerte en tu vida, cualquier cosa. Sí, algo fuerte te pasó, o algo que quieres que te pase, o algo. Un de repente, va. Por ejemplo, ella estuvo pensando en un de repente. Oiga, esto sí puede pasar. Y viene un predicador y dice, hermano, Dios está diciendo que trae un de repente para alguien. Entonces dice, wow, eso estoy hablando hoy con mi esposo. Esto viene. De hecho, con nosotros pasó algo así. Hubo un sueño que Dainer tuvo. En el sueño fue que te lo dijeron, ¿verdad? Este día, el primero, algo así, ¿verdad? Y esto no fue adivinación, sino que mi esposa y yo estuvimos hablando ese día sobre Dainer. Y estuvimos, bueno, ya teníamos como 3 días de estar hablando de la pareja e incluso con otra pareja estuvimos hablando de los hermanos hasta tarde, en bien, por supuesto. Entonces, estaba una insistencia en que llamáramos y que llegaran al culto, ni siquiera aquí, sino que a otro culto que íbamos a ir a visitar donde el pastor Juanjo. Entonces, ese día estuvimos insistiendo, llamé a Ashley y le dije, mija, de una u otra manera la necesito en el culto y quiero que llame a su esposito y los quiero ahí juntos. Y yo sé que vienen de 2 diferentes lugares, pero ese día hermano Dainer había tenido un sueño, ¿no es así? Así fue.
pero te habían hablado de ese día en sí, que el primero del mes era, ¿no? Algo así. Algo iba a suceder. De tal manera que hermano Deiner estaba con miedo. Agarró su moto y andaba hasta con, así me dijo, así lo entendí yo, hasta con más cuidado. ¿Será que me va a pasar algo? Y luego la moto, no sé qué le pasó. Y luego en el trabajo algo que se lleva 10 minutos para terminar, se le llevó. O sea, hubieron problemas para él llegar a donde estábamos. Y cuando yo le di la palabra, que yo no le dije, dice Dios, simplemente le propuse un plan que tenemos en camino. Y él dijo, wow, se vieron los dos y dijeron, esto es lo que Dios estaba hablando. Así sí habla Dios. ¿Me están entendiendo? Así sí habla Dios. Entonces, supongamos que yo lo hubiera dicho desde el púlpito o hubiese sido otro predicador y lo dice desde el púlpito lo que hablamos ese día. Entonces tú sí puedes decir, esto es palabra de Dios y lo voy a sellar. Y él puede pasar con una ofrenda y ponerlo en el altar y decir, gloria a Dios, sin necesidad que se lo pidan, porque quiere sellar algo. Entonces Dios viene y dice, wow, este hombre está sacando de lo de él, porque el dinero es nuestro. ¿A quién no le cuesta ganarse su dinero? Al que no le cueste ganar el dinero, ese es otro rollo, ¿verdad? Porque, ¿dónde está Katy? Katy, si yo te pido tu sueldo hoy, ¿me lo das todo? Ah, no, es que vos me vas a decir que sí, porque esta muchacha tiene fe tremenda. Los padres les han enseñado a tener fe. Pero Roger, que ya estás bien, mi amor. Gracias, mija, yo sé que sí, pero Roger está más maduro y creo que me entiende. Si yo te digo, dame todo el sueldo de la empresa que tenés de todo el mes, ¿me lo darías? No. Si Dios se lo dice, sí lo tiene que dar. ¿Me estoy dando a explicar? Si yo le digo, hermana pastora, necesito que usted me dé, vendamos aquí y me da todo el dinero, ¿me lo daría? ¿Lo vendería en primer lugar? No, es que no tiene razón. ¿Alguien me está escuchando? Gracias, mija. Entonces, pero si Dios te da algo y dice, wow, esto es mío, esto es de Dios, vienes y pones y sellas esa palabra que Dios dio, ahí hay palabra profética de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Me estoy dando a explicar, mis hermanos? Usted puede preguntar si tiene alguna pregunta porque estamos en servicio de enseñanza. Entonces, esta mujer tenía un espíritu de adivinación y le traía platita a los amos de ella, porque llegaba con la gente y les adivinaba su vida. Y wow, sí, eso es, mira, y te va a pasar esto y esto, claro, adivinando. Y entonces ellos tenían ganancia. Y esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo y el apóstol Silas terminaron en la cárcel, porque le cortaron la bendicioncita, si se puede llamar así, la ganancia que tenía este señor, se la cortaron cuando salió el mal espíritu de esa mujer. ¿Verdad que cambian las cosas? ¿Por qué Pablo estaba ahí? ¿Cambian o no cambian? Entonces, si alguien viene, como acabo de ver un video, porque me interesa enseñar esto, y dice el Señor que, lo acabo de ver, el número 8 que está asociado con el número 20. Y uno dice, 8 y 20, wow. Una persona que no sabe numerología o Biblia dice, wow. Digan conmigo todos. Quiero que lo digan cuando yo lo repita. El número 8 y el número 20 está asociado. Pero, ¿qué les dije? Entonces vengo y digo, ok. Entonces, necesito que 20 personas aquí. ¿Cuántas 20 personas quieren ser bendecidas? Si yo les hago la pregunta, levánteme la mano. 20 personas que quieren ser bendecidas. Ok, aquí están. Entonces, estas 20 las relaciono con el número 8. 8,000 quetzales que Dios quiere que usted traiga. ¿Me entendió? Roger, como tiene negocio, otros que tienen negocio, otros que tienen buen trabajo. Por ejemplo, alguien puede decir, yo no tengo negocio, no tengo un buen trabajo, pero tengo una necesidad grande y 8,000 quetzales me suena mejor que una operación de 70,000 quetzales. ¿Qué daría usted? ¿Los 8 o los 70? Ve cómo los consigue. Vende a la mujer o al marido o hace algo, pero usted consigue los 8,000 quetzales. Dios no se vende. El evangelio no se vende. ¿Me está escuchando? No se vende, no se vende. Ahora bien, si yo vengo y digo, hermanos, ¿cuántos están felices esta noche?
¿Cuántos son miembros de la iglesia? Necesitamos comprar 40 sillas. ¿Cambia o no cambia la situación? ¿Verdad que dan deseos? La pregunta es que, si yo les digo, necesitamos 40 sillas, ¿cuál sería su pregunta en su mente? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta cada silla? ¿Cuánto va a necesitar? ¿Cuánta? Y se topan los esposos. Las sillas, hermano, ¿cuántos saben lo que costó cada silla de estas? Todos los que apoyaron saben, 300 quetzales cada silla. Entonces yo digo, hermanos, crecimos y necesitamos 20 sillas más. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Cuesta 300. ¿Qué harían ustedes dos al decir yo necesitamos 20 sillas? Honestamente, ustedes dos como pareja, ¿qué harían? Ya lo. ¿Ah? Oiga esto, ella dice comprar una cada una. Él la voltea y le dice 5. Entonces por eso ellos se ponen de acuerdo. Él dice 5, ella dice, ¿sabes qué? Pues mira, pues necesitamos, como la esposa normalmente lleva el control de las finanzas y la esposa sabe lo que se necesita en casa. Entonces la esposa le va a decir, mi amor, mi gordo, mi chulo, mi pechocho, yo sé que querés dar 5, pero vamos a dar 3. Vamos a dar 2. ¿Me estoy dando a entender? Ni tú ni yo, pero vamos. ¿Me está entendiendo? Esta mujer estaba adivinando, no estaba haciendo nada de esto. Viene por ejemplo, Avance Juvenil y dice, hermanos, nos queremos llevar a los muchachos a Cayalá. ¿Quiénes nos apoyan no sé, con 6 sodas, con 6 botecitos de soda, de agua? De repente el pastor Roger dice, no, hermana, ¿sabe qué? ¿Cuántas necesita? Necesita que son 30 jóvenes. Yo se las traigo. ¿Es diferente eso o no? Entonces tenemos que tener cuidado con el espíritu de adivinación. Hay espíritu de ciencia que es diferente, en el cual una persona que Dios usa te puede decir, ¿sabes qué? El Señor me indica que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es diferente, sí, porque su mano no está así alargadita. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Ok. Por eso es que la Biblia habla, y hablando a la iglesia, y Dios bendiga a nuestros hermanos en línea para que también vayan aprendiendo. Esta pregunta surgió también de la iglesia en línea. Por eso es que Dios dio a la esposa. Por eso. Porque así el esposo no se va de boca ni la esposa se va de boca, sino que hacen un consenso. Un consenso. Porque la Biblia dice que la esposa es ¿qué? Dígalo sin miedo, ¿es qué? Quiere decir que ella no puede decidir sola, ¿verdad? Así como lo volteaste a ver ahorita, ¿verdad que no? Y él no puede decidir. Y él no puede decidir solo, sino que tiene que ser en conjunto. Lo que sucedía con esta mujer era que estaba adivinando y agarraba maridos solos, mujeres solas y sacaba plata. Entonces estos hombres perdieron su ganancia, su negocio, cuando tuvieron que ver al apóstol Pablo sacar a ese mal espíritu de esta mujer. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Ok, entonces esa es la situación que pasa ahí. Ya no pudieron lucrar y esto es parte de algo que se llama poderes ocultos. El maquinar e imaginarse para adivinarle a una persona de su vida. Eso tiene que ver con los poderes ocultos. Igual con la manipulación de corazones. Es igual. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso este púlpito, usted se da cuenta que es muy difícil que permitamos que cualquiera persona venga y predique. No porque nos creamos grandes teólogos, por supuesto que no. Estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo toda la vida, pero sí tengo que cuidar el corazón de los miembros de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a mi apóstol Saúl, que está aquí. Él ya ha predicado en este lugar, pero porque sé su pasado, sé de qué iglesia, de qué denominación, sí, que Dios te perdone. Sé de qué, que no sé de qué teología viene. Amén, hermanos. Ok, entonces aquí vemos, ahora vámonos a Pablo. Vemos que la adversidad, y este es el contexto histórico, la adversidad que nos ocurra a nosotros no va a impedir el propósito divino y puede ser un medio para la conversión. Oiga bien, aquí se hizo algo grande, porque la adversidad que el apóstol Pablo y que Silas tuvieron, Pablo y Silas tuvieron,
no fue un estancamiento para su ministerio. ¿Me están escuchando? Entonces, la adversidad que ustedes puedan tener no tiene que ser el estancamiento de su ministerio, sino que al contrario, puede ser el fusible, la llama que encienda la conversión de muchos. A mí me ha tocado que pasar por problemas en los cuales tal vez se hayan dado en algún aeropuerto o algo, de repente el avión no salió y resulta que tuve la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Y estoy seguro que se han convertido al Señor. Si no todos, algunos. No se preocupen cuando todos no se convierten. Alguien me decía hace poco, voy a ir a predicar, pero ¿y si no se convierten todos? No, es que no nos llamaron a convertirlos a todos. Nos llamaron a predicarles a todos. Y quien convence y convierte es el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Y vamos a ver que despuesito veremos que el apóstol Pablo había un efecto, que él tenía un efecto, un círculo, no voy a ser vicioso, pero había un efecto circular en el cual él llegaba a un lugar y resultaba con problemas. Le llegaban a hacer problemas. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra y no todos se convirtieron, doctora. No todos los que oyeron a Pablo se convirtieron, pero sí hubieron unos que se convirtieron. Amén. Y los que se convirtieron sirvieron a Dios. Entonces, después de esto, estando en Tesalónica y en Berea, Pablo predicó en una sinagoga, Hechos 17, 2 al 4. Pero ahí enfrentó oposición y tuvo que huir. Oiga esto. El apóstol Pablo tuvo que salir huyendo. Por eso hay que ser inteligentes y saber dónde podemos predicar la palabra de Dios. Hay gente que dice, no importa, yo me meto. No, si el Espíritu Santo no te manda, no vayas. ¿Alguien me escuchó? Yo voy a hacer esto porque es que yo sé que lo tengo que hacer. No, tranquilo. No porque Dios te haya llamado. Voy a decir esto, entiéndanme. Porque todos somos llamados a predicar. Pero no porque Dios te hizo un llamado, tú puedes hacer lo que te dé la regalada gana con tu llamado. Tu llamado está circuncidado a la voz del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, este fin de semana que pasó, yo fui llamado para ir a otro lugar y era una apertura muy buena a donde podía ir. Sin embargo, el Espíritu Santo me dijo, no vas. Y tuve que llamar a Estados Unidos y decirle al hermano, mi amado hermano, perdone, pero no voy a ir. En otra oportunidad será. De hecho, ya se abrió para ir en marzo. ¿Pero por qué? Porque tengo que oír ¿a quién? Entonces Pablo aquí tuvo que huir. En Berea fue el único lugar donde la gente fue más receptiva. Ahí sí, la mayoría de la gente en Berea, los bereanos, ahí sí escucharon más la palabra de Dios. Pero todavía hubo oposición. Hechos 17, 12 al 4 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Próximo. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Siguiente. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números y mujeres nobles no pocas. Aquí en Berea Pablo tuvo un éxito tremendo. Pero siguiente, pero pasa algo. Siguiente. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Oiga, aquí hay ciencia. Aquí sí hay ciencia. Tomaron consigo ¿a quién? A unos ociosos. Diga conmigo, ociosos. Ok. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Quiénes son los ociosos? Los que están sin oficio. ¿Y quiénes están sin oficio? ¿Qué hacen los que no tienen oficio? ¿Nadar? Dicen. ¿Nadan? No hacen nada. Entonces dice aquí, oiga, y algunos de, amén. Entonces los judíos que no creían, ¿qué tuvieron? Celos. Y tomaron con ellos algunos haraganes. Y tomaron también hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraran sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero
también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo soltaron a Jasón? Tuvo que pagar. Tuvo que pagar por él. Porque Pablo y Silas, sayonara, se habían ido. Se habían ido. Entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahí es donde ellos entran a Berea y encuentran a todos estos nobles y vieron que eran más los nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos hicieron lo mismo que hoy estamos haciendo, estudiar las escrituras para ver qué nos quieren decir las escrituras. La Biblia dice, ¿cómo dice? ¿Por qué? Entonces, escudriñar las escrituras no es solo leerla, ni encender el YouTube y oír lo que sea. Escudriñar las escrituras significa investigar y acusar lo que leemos, es una expresión, acusar lo que leemos a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo? No, claro, ellos estaban abriendo obra en los lugares donde iban. Ahora, vean este patrón aquí. Primero, que Pablo llega a una ciudad y lo primero que hace es encontrar un lugar donde predicar. Todo buen siervo de Dios, lo primero que hace cuando llega a un lugar es encontrar un lugar donde predicar. ¿Qué hace usted cuando llega a una ciudad? ¿Buscar la mejor comida? ¿Qué hace usted cuando va por un lugar y mira un terreno vacío? Esto está bueno para un templo. Llega, wow, aquí está bien bonito. ¿Cuánto cuesta aquí? 40,000 quetzales. Está bueno para un templo. No, señor, eso es la renta del mes. Está bueno para... No sabe ni cómo le va a hacer, pero él sabe que lo que quiere es un lugar para predicar. Pablo siempre encontraba un lugar donde predicar. Segundo, este es el patrón que vemos en Pablo. Segundo, que algunos creían y otros no. La forma de evangelizar tuya debe de ser... y ahí tengo, hermana Wendy, una cajita en mi escritorio así bajito que vamos a lo que dimos el domingo. ¿Me las puedes traer, por favor? Algunos van a creer y otros no. El tercer punto era que quienes creen siguen a Pablo y reciben más enseñanza. Quienes no creen causan problemas. Te pregunto, ¿estás viniendo a recibir enseñanza o estás causando problemas? Pastor, yo no sé. Bien, esa palabra está mal dicha, ¿verdad? Pastor, yo no sé. Sí, sí sabes. Porque si tu trabajo es hablarle a otros mal de los hermanos, o mal del servicio, o mal de tal iglesia, o mal de aquello, o mal de lo otro, entonces estás causando problemas. ¿Qué pasa cuando conoces algo de alguien? Te lo guardas y oras al Señor por esa persona. Y si es algo súper horrible, entonces obviamente vas y lo compartes con alguien para poder orar por esa persona. Alguien por ejemplo, tu pastor, para que tome cartas en el asunto y puedan ayudar a esa persona. El cuarto punto es que Pablo siempre sale del lugar y deja una obra y deja a alguien establecido ahí, o se escapa. Y el ciclo se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, pero sin embargo, a pesar de los problemas, sí estableció una iglesia en Tesalónica. Berea es la excepción que comprueba esta regla, este ciclo, porque los judíos en este lugar sí estaban ansiosos por escuchar a Pablo y sí consideraban todo de acuerdo con las escrituras. Los otros lugares, lo que Pablo decía, lo creían y por eso aquellos se enojaban. O creían o no creían. Aquí en Berea sí fue algo puesto de una manera que Pablo estaba teniendo un buen éxito. Pero la gente de Tesalónica vino y la interrumpieron el ministerio de Pablo y de Silas y tuvo ahí un problema. Luego encontramos en Hechos 17, 15 al 34. Todos tienen su hoja, ¿verdad? Y pueden ir viendo. En Atenas, Pablo confrontó la idolatría y predicó en el Areópago, explicando el Dios
verdadero a los filósofos. Dice en el versículo 22 al 31. 22 al 31. Vamos a ir al 22 de 31, mijo. Aunque toda esta parte está desde el 17 hasta el 21. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Próximo, ve rápido conmigo ahí, mijo, por favor. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros sin saberlo, sin conocerlo y sin que nadie se los haya explicado, ustedes ya lo adoran. Y a ese es el que yo ando anunciando. ¿Le puedo dar una idea? Hay personas que han llegado conmigo y me han dicho: mire, ¿sabe qué? A mí no me va a cambiar. Yo soy católico. Mi abuelo, mi tatarabuelo fue católico. Mi abuelo fue católico. Mis tíos fueron curas. Mi tía fue monja. Y mi papá fue católico. Y yo soy católico. Mis hijos son católicos. Y vamos a morir católicos. ¿Qué diría usted? ¿Se va a ir al infierno junto con todos ellos? ¿Sería buena respuesta? ¿O sería bueno decirles, por ejemplo, fíjese que la creencia y la religión católica es muy buena? ¿Ah? Entonces la gente le queda bien y dice: ¿cómo así? Usted es evangélico, me está diciendo que mi religión es buena. Sí, es buena. Religión. Su religión es muy buena. ¿Sabe por qué? Es que estoy haciendo una alusión a lo que Pablo habló. Su religión es muy buena porque le ha enseñado a adorar. Le ha enseñado a ser reverente. Le ha enseñado a buscar a Dios. Y la persona le va a decir: sí, nosotros vamos a misa porque buscamos a Dios. Y tienen un cura que les enseña palabra. Sí, el cura nos enseña palabra. A veces en latín no entendemos nada, pero nos enseña palabra. Hace las misas, hace los cantos, hace todo eso, pero no nos enseña y nos enseña palabra. Entonces usted lo que hizo fue entrar a la vida de ellos con puertas abiertas, como dice el apóstol Pablo. Él no entró diciendo: ustedes se van a ir al infierno, les vengo, miren, si ustedes no aman a Jesús, no, ni mencionó. Se dan cuenta que no mencionó ni el camino ni a Jesús, aunque es lo mismo. Aquí viene, él les dice: al Dios no conocido. Cuando tú hablas con un católico le dices: pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que también me acompañaras un día a mi iglesia. Y la pregunta va a ser: ¿cuál es la diferencia de tu iglesia y la mía? Y tú dices que nosotros tenemos una relación con Jesús. ¿Has tenido tú una relación con Jesús? Entonces la gente no va a saber qué contestar. ¿Por qué cree usted que no saben qué contestar? No que no haya tenido una relación, tal vez no verdadera ni tan buena, pero si ya adora y se persigna, él ya tiene una cierta relación con algo ahí arriba, como los atenienses, con el montón de dioses. Y Pablo va a encontrar uno que dice: al Dios que no conocemos. Entonces los católicos no conocen al verdadero Jesús. Todavía están buscando al Cristo muerto. ¿Se recuerdan? Todavía lo cargan ahí con una y parece que solo aquí en Guatemala y en México se hace. En Perú no se hace procesiones, ¿verdad? No, no hacen procesiones, creo yo. Aquí en Guate sí. ¿Por qué? Porque andan buscando y cargan un Dios. ¿Pero lo voy a criticar? No. ¿Sabe qué? Esas andadas que usted se da, qué lindo fuera si se las diera en el templo conmigo. ¿Para qué? Para que conozca al Jesús vivo. ¿Las mujeres fueron a buscar un Cristo? No. Ellos fueron a buscar un Cristo muerto. Lo iban a ir a embalsamar, le iban a echar olores, le iban a echar aceites. No llevaban perfumes para que no le oliera abajo no, lo iban a perfumar y embalsamar más. Entonces estaban expectando a un Cristo muerto. Pero por eso el ángel salió y le dijo: ustedes no tienen que andar buscando ningún Cristo muerto, porque Él resucitó. Amén. Entonces cuando ven los atenienses, Pablo dice: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese les quiero yo presentar. Precisamente de Él estoy hablando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos
de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre. Oiga, ya habló de sacrificio. Se dio cuenta que ya habló de sacrificio sin hablar de nada más que filosóficamente está hablando, y le dice: ha hecho de esa sangre, ha hecho de todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando del límite de su vida, el límite de su tiempo. Ahora les voy a explicar algo. Lo interesante aquí del tiempo, y ya termino. Del tiempo en Atenas, no logramos terminar el segundo viaje, hermano Jaredito. Todavía no terminamos. Es que Pablo, cuando llegó en esta ocasión, oiga bien, en Atenas, lo que hace es que se va a buscar el Areópago, pero predica en la sinagoga. Ahora, él está hablando y dice: discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles temerosos de Dios, pero no dice que hubieron creyentes o que hubieron bautismos ahí, o no hubieron bautismos. Y no hay ninguna información sobre alguna respuesta que él haya recibido como resultado de sus prédicas en la plaza pública durante los primeros días de su ministerio allí en ese lugar. Pero Lucas nos dice que nos informa que hay una invitación y un discurso que Pablo da en la colina llamada la colina de Marte. Esto es significativo, escuche bien, porque era su primer y el mejor contacto, o el contacto más directo, con los filósofos y pensadores élites de ese tiempo. ¿Por qué yo le estoy enseñando todo esto a usted? Porque yo quiero que cuando usted hable con una persona, no piense que usted no sabe. Esto lo hacen con los mormones, lo hacen con los testigos de Jehová, les enseñan historia, les enseñan todo esto para que sepan. Si a usted le pregunta, por ejemplo, ¿por qué Pablo predicó desde la colina de Marte? ¿Qué diría usted? No, Marte. No, Pablo nunca fue a Marte. Pero la colina de Marte era el nombre romano que se le daba a una colina ubicada en Atenas, y que se le conocía como la colina de Ares, o sea, el dios de la guerra. Los romanos conocían al dios de la guerra como el dios Mares, o el dios Marte para ellos, y por ende le llamaban la colina de Marte. Y el Areópago, ¿qué era el Areópago? ¿Qué era el Areópago, mis hermanos? Porque hemos predicado sobre el Areópago. ¿Era un lugar? Dígame que no. Dígame no. Dígame no. No. El Areópago era el Consejo Supremo o Consejo Superior. Algo así como, bueno, yo me puedo referir a lo que yo he vivido por más tiempo. En Estados Unidos, aquí también está la Corte Suprema de Justicia. Y a esos jueces los eligen de por vida en Estados Unidos. De por vida. Creo que en Guatemala también, ¿verdad? ¿Es de por vida o los van sacando? Allá en Estados Unidos se muere y ponen otro. O de plano ya lo sacan porque está muy, muy enfermo y ponen otro. Son los jueces. Entonces el Areópago era ese consejo donde estos hombres grandes con mucha inteligencia, con mucha fama, eran famosos ahí en Atenas, y ellos se reunían para ver los casos que sucedían de leyes y más que todo de asesinatos y cosas así. Pero cuando venía algo nuevo como esto, como lo que estaba trayendo Pablo, entonces ellos lo juzgaban, ellos daban su veredicto, ellos decían si eso estaba bien o no por las áreas de conocimiento que ellos tenían. Entonces, cuando usted le vuelvan a hablar del Areópago, usted va a entender que el Areópago era el consejo de los filósofos, el consejo en Atenas de los hombres a los cuales se conocen como los jueces de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Entonces ellos estaban oyendo ahí sobre la nueva religión, voy a decir, que estaba trayendo Pablo. Ahora, Pablo, cuando les habla en su discurso, se da cuenta y les da de su teoría de Dios, porque ellos eran panteístas. Diga conmigo, panteístas. Panteístas significa, o politeístas, si gusta, que adoraban a muchos dioses. ¿Ok? Pero aquí Pablo él les empieza a hablar de que Dios, el único Dios, el Dios único, que es la fuente única de todo lo que existe, y que Dios no depende del hombre. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le empieza a hablar a los del Areópago que Dios no depende del hombre, sino que su naturaleza no era humana
ni tampoco material. ¿Por qué? Porque todos los otros dioses que ellos tenían eran ¿qué? Muertos. ¿Y qué era lo que veían ellos? Imágenes. Adoraban imágenes. El dios fulano, el dios del trueno. Aquí en Guatemala también el dios maíz, el dios del maíz, el dios del sol, el dios del no sé qué, el dios del no sé cuánto, San Shimón, no sé cómo es que se llama ese hombre. Son deidades diabólicas, porque no existen. Diga conmigo, no existen. Lo único que existe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Bendito sea el Señor. Entonces, aquí Él les habló de lo que era la resurrección del hombre a través de esa divinidad, de ese que tenían conocido como el Dios no conocido. Dejemos a Pablo en el Areópago y lo vamos a encontrar en Corinto dentro de 15 días.